¿Sabías que muchas de las malas conductas de un niño se deben a que sus padres, sin darse cuenta, le están enviando el mensaje de que estas conductas les son permitidas? Aunque no lo creas, muchos padres y madres, por estar ocupados en los quehaceres del hogar y muchos otros por estar distraídos en la tecnología, no se dan cuenta cuando sus niños tienen alguna mala conducta. Y como no se dan cuenta de ello, obviamente no lo corrigen. Para que entiendas mejor este error, quiero contarte una historia que suele ser muy común en la mayoría de hogares. Pepito es un niño de 4 años. Sus padres suelen estar en el trabajo desde la mañana hasta casi la noche, motivo por el cual cuando van al trabajo Pepito se queda al cuidado de su tía o de su abuela. Pepito suele jugar solo y cuando se enoja golpea sus juguetes. Cuando sucede esto, su tía suele estar ocupada con sus responsabilidades y su abuelita prefiere no corregirlo porque no quiere darle la contra. Pepito, al no ser corregido, continúa dando rienda suelta a su impulsividad y sigue golpeando sus juguetes cada vez que no le salen las cosas como él desea. Cuando sus padres llegan del trabajo, sucede casi lo mismo, pues al estar agotados por la jornada laboral, al ver estas conductas de su niño prefieren no hacerse problemas y no lo corrigen. Ocasionalmente le piden que se calme y le ruegan que no lo haga, pero no hacen más por corregir dichas conductas. Pepito día a día fortalece e intensifica este tipo de conductas. Otra situación muy común es cuando un niño suele gritar o pegar a sus padres, tíos o abuelos, y estos no hacen nada para corregirlo. Es más, incluso a veces se ríen cuando lo hace. Si estas conductas no se corrigen progresivamente, el niño faltará más el respeto a sus padres. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? ¿Qué pasa cuando un niño tiene una conducta inadecuada delante de sus padres o cualquier otra figura de autoridad y estos no le corrigen? Pues el niño cree que dicha conducta es adecuada, que le es permitida, puesto que papá, mamá u otros adultos estuvieron ahí y le dejaron seguir. Y ya que el niño es consciente que las figuras de autoridad estuvieron presentes y pese a ello le permitieron dichas conductas, entonces asume que nada malo hay con eso. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. El problema con que los padres, tíos, abuelos o cualquier figura de autoridad que esté al cuidado del niño estén distraídos o no presten atención a sus conductas, y peor aún, no le corrija, es que el niño, cada día que emite esa mala conducta, la fortalece porque toda conducta que se repite se convierte en hábito. Debido a esto, cada día que pasa que no es corregida la mala conducta del niño, ésta se fortalece y muy probablemente se estén desarrollando otras, lo cual en muchas ocasiones lleva a desesperar a sus padres, quienes en sus intentos desesperados para corregirlo llegan a extremos de emplear la violencia. Yo particularmente he presenciado esto cientos, si no miles de veces, tanto en práctica profesional como cuando simplemente estoy disfrutando de mis momentos libres. Veo a mis pacientes, amistades y familiares con sus niños los cuales están presentando conductas inadecuadas y ellos no hacen nada para corregirles, o al menos darles a entender que esas conductas no son adecuadas. Algunas veces hasta se ríen de su mala conducta, lo cual confunde al niño, porque además de creer que no es mala la conducta que están presentando, pueden creer que es algo bueno a los ojos de sus padres, puesto que se están riendo. Y ello es un reforzador para el niño, por lo cual tenderá a repetirse con mayor intensidad y frecuencia. Si deseas corregir eficazmente a tu niño, hay algo que debes tener bien en claro. Los niños no van a aprender conductas adecuadamente por sí solos. El niño tiende al placer inmediato. Si le das a escoger entre comida saludable y golosinas, ya sabes lo que va a elegir. Si le das a escoger entre tareas y televisión, sabes lo que elegirá. Si no le enseñas cómo manejar la frustración adecuadamente, si no eres ejemplo de tolerancia, ten seguro que cada vez que no obtenga lo que desea, explotará y tendrá arranques de impulsividad.
Los niños necesitan la guía de un adulto responsable. Necesita que le enseñen qué conductas le son permitidas y cuáles no. De esta manera aprenderá a tener conductas socialmente aceptadas, lo cual no solo le ayudará a relacionarse mejor en casa, sino también en los diferentes contextos en los que se desenvuelva, como en su centro educativo o cuando juegue con sus compañeros, puesto que lo que se aprende en casa se extrapola a otros contextos. Si deseas aprender a corregir eficazmente desde el amor y el respeto, te invito a mi capacitación gratuita, en la que te brindaré las mejores estrategias para corregir eficazmente sin necesidad de utilizar ni gritos ni mucho menos castigo físico. En la descripción te dejaré el enlace para que puedas acceder a ella. Sigamos. Obviamente hay muchas cosas más que influyen en la conducta del niño, pero lo que hoy hemos visto es una de las más importantes, así que por favor a tomarlo en cuenta. Muy bien, hasta aquí hemos visto el error que suele generar malas conductas en el niño, el no corregir cuando presenciamos su mala conducta. ¿Pero qué hacer cuando detectamos la mala conducta? A continuación, te brindaré estrategias básicas pero muy poderosas que te servirán de mucho en caso que les lleves a la práctica. 1. Corrige de inmediato. Está comprobado que, mientras menos tiempo pase entre la mala conducta y la corrección, dicha corrección es más efectiva. Y esto se debe a que dependiendo de la edad del niño, si dejas pasar mucho tiempo, puede que el niño ni siquiera se acuerde de la mala conducta que ha emitido, o crea que se le está llamando la atención por alguna otra conducta. 2. Corrige desde el amor y el respeto. Para corregir, no es necesario agredir. Es más, está comprobado que, si el niño se siente en peligro, su cerebro bloquea los mecanismos necesarios para aprender, por lo cual difícilmente aprenderá la lección que le quieres enseñar. Irónicamente, la actitud o el método que el padre emplea para corregir a su niño genera todo lo contrario. Impide el aprendizaje de la lección que le quiere dar y, por lo tanto, impide la corrección. 3. Corrige cada vez que se presenta la mala conducta de tu niño. Si tienes que corregir 20 veces la misma mala conducta en una sola tarde, hazlo. Dependiendo de la edad del niño, necesita más o menos repeticiones, y no porque quiera darte la contra o no respete tu autoridad. Simplemente, su inmadurez cerebral es la responsable de que olvide rápidamente lo que le has dicho o las correcciones que le has hecho. Es por tal motivo que necesita de varias repeticiones para que poco a poco las internalice y ya no necesites repetirlas frecuentemente. 4. Que en el hogar brinde una crianza, corrección o disciplina homogénea. Es decir, si mamá corrige cuando ve los juguetes desordenados, cuando papá ve que su niño no guarda sus juguetes, también tiene que corregirle. Caso contrario, el niño o demorará mucho en aprender la lección o no la aprenderá. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. La idea era solo informarte del error más común que impide que tu niño se corrija, pero nos extendimos un poco más y te dimos algunas estrategias de corrección. Esperamos que te haya sido de utilidad. Por favor, a tomar en cuenta lo que hemos visto hoy. Y si te interesa detectar las causas de las malas conductas de tu niño, recuerda que tenemos una capacitación completa que te ayudará con esto. Puedes acceder a ella completamente gratis en el link de la descripción. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.